Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe a cambiar su vida. Puede cambiar su vida porque la información que vamos a aportar durante toda esta hora va a ser de mucha utilidad para muchas familias. ¿Por qué? Porque es una esperanza, es una opción de vida, sobre todo hablando de aquellas personas que son diabéticas, que hay muchísimas, que son hipertensas, que hay muchísimas personas así, y que de alguna manera requieren de monitorear y preservar sus riñones. Este es justamente el tema de esta tarde. Estamos retomando nuestro proyecto para todo lo que es la enfermedad renal, porque es un punto muy importante y neurálgico en el Sistema Nacional de Salud. Nosotros estamos apostando por la medicina privada y es así como esta tarde vamos a hacer la presentación de un proyecto muy interesante que tenemos con un grupo de médicos que están muy especializados en esta área. Bueno, les comento que más de 100,000 personas padecen de insuficiencia renal en México. Es por eso que es muy importante conocer el cómo, qué hacer y qué tipo de alternativas tenemos. Así que quédense con nosotros durante toda esta hora. Comenzamos. Bueno, pues efectivamente los riñones es una parte fundamental de nuestro organismo que año con año se incrementa esta enfermedad renal en nuestro país y en todo el mundo. Es una de las grandes amenazas a la salud. ¿Y por qué son tan importantes los riñones? Bueno, primeramente porque son fábricas químicas poderosas de nuestro organismo que van a eliminar productos de desecho, medicamentos y que también equilibran todo lo que es los fluidos y los líquidos dentro de nuestro organismo. ¿Qué importancia tiene también los riñones? Bueno, que también liberan hormonas que van a regular la presión arterial y también la producción de glóbulos rojos. Esto es muy importante también. Muchísimas situaciones se generan de diabetes, de hipertensión, pero desafortunadamente este es un asesino silencioso. La enfermedad renal crónica, sobre todo, es una enfermedad silenciosa que no da síntomas, salvo cuando ya hay un problema grave. Para esto, bueno, les comentaba yo que estamos haciendo una alianza estratégica muy importante en un proyecto que yo estoy seguro va a florecer de una manera muy fuerte. Tenemos esta tarde a un grupo muy importante. Le doy la bienvenida primeramente al doctor Julio Ramos, nefrólogo. Gracias. Y que pues me da mucho gusto, doctor, que nos acompañe. Gracias por la invitación. Al contrario. También tenemos al doctor Marco Covarrubias, bueno, ya conocido por ustedes, y esto ya está en el programa, doctor. Bienvenido nuevamente. Gracias, Ricardo. Y también en esta ocasión tenemos al doctor Ricardo Orozco, que también tu especialidad es nefrología. Así que nefrólogos, bueno, y en el caso del doctor Marco Covarrubias, además del nefrólogo, o todos ustedes en equipo, hacen de prácticamente tratan toda la situación renal, desde sus inicios hasta el trasplante inclusive. Esto es algo bien importante porque en conjunto, más otros 13 o 15 especialistas más, tienen un centro que se llama tal cual Centro del Riñón. Para ello vamos a estar inclusive publicando el teléfono, cualquier situación que ustedes requieran, pues con todo gusto estoy muy al pendiente para que se les dé la atención adecuada. Bueno, pues entrando en materia, y primeramente me gustaría, doctor Julio, que iniciáramos con esto. ¿Cómo es en sí el funcionamiento de los riñones? Ya hablaba acerca del equilibrio que se tiene, de la producción. Exactamente cómo funciona en ese filtro, digamos, a la sangre. Bueno, hablamos primero que nada que es un órgano par. Tenemos uno derecho, uno izquierdo. Es un órgano, le llamamos de baja presión, es decir, que fácilmente permite la entrada de un flujo sanguíneo. Tú mencionabas en tu rompecorte sobre la capacidad que tiene el riñón de permitir el flujo sanguíneo de 100 a 120 mililitros por minuto de flujo sanguíneo, permisiblemente en unas condiciones normales, en unas personas de estructura física normal. El objetivo principal de nuestros riñones es depurar y eliminar sustancias que resultan tóxicas al organismo. Eliminar es una de las capacidades que va perdiendo progresivamente el riñón en cualquiera de sus daños. Por lo que la gente trabajamos es por preservar y conservar esta función, la capacidad de eliminar, la capacidad de producir hormonas, ¿sí? Y mantener un equilibrio hídrico, es decir, todos los compuestos tanto solutos como líquidos, que mantengan una condición de equilibrio. ¿Por qué la importancia que la gente o la sociedad en general percibe? Si la gente se hincha,
responsabiliza de forma directa, aunque no siempre es así, al riñón. Exacto. Entonces, algunas de las funciones principales que debemos determinar es filtración, ¿sí?, o eliminación de tóxicos, obviamente la producción de hormonas y sustancias que hacen que la cantidad de células en la sangre se mantengan, y algunos otros compuestos hormonales que también son fundamentales para mantener un metabolismo en minerales y otros compuestos. Esas son particularmente algunas de las bases que la gente queremos que entiendan. Y la principal, el objetivo principal, filtración y mantener un equilibrio en sustancias hídricas. Excelente. Doctor, para que se entienda, doctor Orozco, para que se entienda un poco más cómo funciona, digamos, ya lo vimos así a nivel general. Si nos vamos a nivel intracelular o celular, estamos hablando de nefronas, estamos hablando de los glomérulos, se habla de muchos términos que a veces obviamente no se conocen y que de alguna forma creo que es importante cómo poder imaginarnos que funcionan los riñones para prevenir y justificar el por qué se les dice no bebas, no fumes, no esto, no lo otro, ¿no? Bueno, punto número 1, en cada riñón nosotros tenemos un millón de nefronas, esta es la unidad funcional. La nefrona tiene el glomérulo, que es la parte como filtro, que es donde pasa la sangre, y a partir de ahí se extrae un líquido. Ese líquido pasa a través de unos conductos pequeños, donde se expone a células que hacen intercambio de sales, reabsorben casi un 90% de ese líquido que se filtró, metabolizan sustancias, hay unas que se secretan a este nivel. El riñón tiene una capacidad parecida o similar al hígado, en el cual tiene enzimas que pueden desdoblar algunos medicamentos, algunas sustancias, algunas drogas. Otro factor muy importante es que regula los niveles de sal del cuerpo. Correcto. Entonces, el generar sobrecargas altas de sodio de los alimentos, esto genera cambios dentro del riñón, genera aumento de la presión dentro del riñón, y esto de alguna manera el riñón trata de que le llegue más sangre, liberando sustancias a la sangre y aumentando la presión arterial. Exacto. Entonces, casi siempre uno de los marcadores iniciales de enfermedad renal temprana es la presión alta. Cuando ya hay un daño per se en el riñón, el siguiente marcador que nosotros encontramos son proteínas. Exacto. Hay una cantidad pequeña, que son 150 miligramos, que es lo normal, lo fisiológico que alguien puede tirar de proteínas en un día. Cuando sobrepasamos ese nivel es porque algo le está pasando al riñón. No es la forma de que levanta la mano y dice, algo me está pasando, además de la presión alta. Correcto. Tenemos aquí un esquema, doctor Marco Covarrubias, me gustaría que nos comentaras, porque bueno, creo que es importante hasta saber en dónde se encuentran ubicados los riñones. Este esquema, bueno, nos dice así a grosso modo cómo es que funcionan los riñones, cómo filtro y bueno, hacia dónde se va la orina. Sí, bueno, como comentaban mis colegas Ricardo, los riñones son un par de órganos, son órganos par que se encuentran localizados en el abdomen, en la parte posterior y alta, protegidos parcialmente por las costillas, y básicamente su funcionamiento parte de que tienen un flujo arterial, de la sangre les entra una cantidad muy importante, 20-25% de la sangre que bombea el corazón por minuto, va a pasar en ese minuto por los riñones, va a sufrir esa serie de procesos de, llamémosle, purificación, de filtrado y demás, al paso por los mismos, y la sangre va a regresar ya después de este proceso a través de las venas renales hacia la circulación sistémica, que en este caso se ve de color azul. Correcto. La sangre que pasó por los riñones, que llegó a las nefronas y que es sometida a este proceso de filtrado y de absorción, de reabsorción y demás, va a formar la orina, la cual va a ser eliminada a través de los uréteres, que son los ductos, que aquí se ven de color amarillo, que van a llevar la orina ya concentrada y producida por los riñones a la vejiga para su posterior eliminación durante la micción por parte de las personas. Además del proceso de regulación de líquidos y de electrolitos que se comentaba, también pues comentamos de paso que los riñones forman algunas sustancias que tienen que ver con la formación de sangre, la eritropoyetina, regulan activamente el metabolismo del calcio, el fósforo, entre otras cosas. Correcto. Arriba de los riñones se ve unas pequeñas, si me regresan este esquema, por favor, en este caso los famosos suprarrenales, ¿no? Que de esto, en cierta forma, yo creo que el poder preservar los riñones, pues es todo, ¿no? En todo su concepto o su contexto. Aquí, ¿cómo afecta o cómo se empiezan a afectar también esta situación en base a las glándulas suprarrenales, doctor? Bueno, las glándulas suprarrenales tienen mucho que ver con la función, parte de la función de las glándulas suprarrenales producen diversas hormonas, pero unas de ellas tienen que ver directamente con la regulación de la presión
de la presión arterial. Exacto. Hay una cascada de eventos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es una sustancia que se va a producir en los riñones y va a responder a los flujos de sangre, de oxígeno y a la presión arterial. Esta sustancia, la renina, va a actuar en otras partes del cuerpo. Correcto. Sufre una serie de procesos tan interesantes que incluso parte de ellos tienen que ver con tienen lugar en el pulmón. Las sustancias que interactúan, forma finalmente otra sustancia que se llama angiotensina, que es una de los principales responsables de mantener el tono o presión de los vasos sanguíneos. Y en base a los requerimientos del cuerpo, finalmente dentro de esta cascada se va a estimular la glándula suprarrenal, que son glándulas que se encuentran, no se ven en este esquema, pero se encuentran en la parte superior de los riñones. Se veía claro. Ajá. Y finalmente van a estimular van a regular también la actividad de la aldosterona. Son estas más claritas, ¿no? Sí, unos penachos amarillo claro arriba de los riñones, que finalmente en lo que es la fisiología renal van a este paso final de la renina, la angiotensina, va a llevar a la secreción de aldosterona, que es una hormona que se produce dentro de las glándulas suprarrenales que comentábamos, y va a tener finalmente que ver con la regulación de sal dentro del cuerpo. Perfecto. Bien, pues entonces, como verán, los órganos de los que hemos estado hablando, que son los riñones, van a ver y van a entender, y espero que si hay alguna duda se comuniquen con nosotros. Va a aparecer Facebook, está nuestra página web, está, bueno, cualquier cantidad de medios con los que se pueden poner en contacto con nosotros. Nos gusta esa interacción que tenemos siempre después de nuestros programas. Ahora es de suma importante porque estoy seguro que este tema va a dar mucho hacia adelante. Entonces ya hemos visto que la función de los riñones es básica, no nada más para eliminar los desechos, sino que en general tienen una parte fundamental y muy protagónica en todo lo que es la presión arterial y otros puntos que vamos a seguir viendo a lo largo de esta hora. Así que quédense con nosotros, así que ahorita vamos al corte y continuamos. ¿Por qué todos sonríen en el Hotel Friendly? Por tener la mejor playa y una excelente ubicación. Por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. Bueno, pues empezando ya más en materia, ya vimos la importancia de los riñones. Bueno, ¿qué pasa cuando se empiezan a deteriorar? La insuficiencia renal crónica, no piensen que es de un día para otro, o sea, esto se va generando y no ocurre de la noche a la mañana. Es un deterioro gradual, sobre todo que se va a acelerar en aquellos pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión o que han tomado algún tipo de medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, en fin, mucha información que es de suma importancia, porque esto es desde los bebés hasta los adultos. Entonces esto es algo que ya se tiene que poner mucha atención en todo el recorrido que tiene el desarrollo de los riñones para cuidar y preservarlos, porque ya estamos viendo que hay un gran problema y más adelante van a ver a qué nos estamos refiriendo. Entonces, hablando, doctor Julio, que ya cuando hablamos de una insuficiencia renal crónica es porque de alguna forma ya hay un deterioro irreversible. La clasificación o los estadios, ¿sí? De acuerdo a las guías internacionales que se emplean, ¿sí? En todo el mundo, el estándar está ya muy bien determinado y se reevalúa las consideraciones tanto para los pacientes de acuerdo a sus padecimientos de base, que es de alguna manera la forma en la que los clasificamos como el diabético versus el no diabético. Exacto. Para la integración o para considerar la integración en caso necesario de una terapia de sustitución renal, en este caso ya sea alguna de las vertientes diálisis o peritoneal o hemodiálisis, según sea el caso. Tomamos en consideración de lo que hablábamos en un principio, la capacidad de filtrar que tiene el riñón como elemento clave, ligada a otros factores clínicos que el paciente nos hablan cuando el paciente ya tiene una condición que es inminente, el considerar un paciente que se integra a una terapia sustitutiva o dialítica. Exacto. El paciente vive, como dijo al principio del programa, doctor,
vive una etapa sin síntomas, ¿sí? El riñón es un enemigo silencioso, ¿sí? Lo único que puede cursar es con hipertensión, sin ningún síntoma, ¿sí? Y puede vivir con proteinuria, como bien me señalaba Ricardo, y esto ir en un grado progresivo ascendente. Por eso es que la importancia de a veces de evaluar en el paciente las características físicas de su orina y su nivel de creatinina para poder ir progresivamente estadificando la condición renal en la que se encuentra de manera estándar, ¿me entiende? Exactamente. Entonces, ahí podemos saber si un paciente se encuentra en una condición de insuficiencia renal. Bastarían esos detalles para hacer un diagnóstico temprano. Un paciente con insuficiencia renal desafortunadamente llega a nuestras manos en la consulta médica privada cuando el paciente ya viene de haber recorrido diversas opiniones y su condición a veces es tan deteriorada y tan mal manejada, en este caso, no por restarle la capacidad al resto de los médicos, para nada. Somos un apoyo y un soporte para el resto de los profesionistas de la salud, pero siempre y cuando tengamos una evaluación consecutiva del paciente con y sin factores de riesgo. Claro. ¿Sí? Pero un paciente que llega en una etapa avanzada con 8 de filtración, bueno, las probabilidades de que tengamos algo más que ofrecerle disminuyen, ¿no? Claro. Potencialmente. Yo creo que aquí, doctor, lo que comentas es bien importante. El hecho de que el médico que sea de primer contacto debe de saber en qué momento debe, una de dos, o hacer interconsulta, en este caso con nefrólogos, o en cualquier momento ya derivarlo inclusive a un nefrólogo. Sé que es muy difícil en la práctica, pero eso es algo que nosotros hemos venido insistiendo mucho. Ahora, en este caso, doctor Marco, hay algo que se me hace interesante antes de ya pasar a los estadios de cada una de las etapas. ¿Cuáles son las principales causas que ustedes en la experiencia han estado viendo que están generando o que pueda estar inclusive acelerando más la enfermedad renal crónica? Bueno, ya están bien identificados los factores de riesgo para que las personas desafortunadamente puedan desarrollar esta patología. Se sabe que las personas, como se comentaba anteriormente, con diabetes o con presión alta es un grupo muy importante de riesgo. Son los grupos de riesgo que la literatura establece como un foco rojo que hay que estar continuamente al pendiente para y en la práctica coincide. En la práctica coincide, aunque también es de notar que en los países latinoamericanos como nuestro también tenemos un porcentaje muy importante de personas jóvenes, menores de 30 años, que desarrollan insuficiencia renal en diversos estadios de los que tiene, que pues todavía nos queda tarea pendiente de descubrir si hay algún tóxico ambiental o algún otro factor agregado que esté contribuyendo al desarrollo de esta patología en este grupo particular de personas. Se sabe, como comentábamos, de la diabetes y la hipertensión ya están bien identificados. Las estadísticas grandes que proceden de la literatura anglosajona mencionan simplemente que cerca del 35% de las personas que desarrollan insuficiencia renal es por diabetes, pero sí notamos, igual mis colegas ahorita me podrían aclarar un poco más esto, que hay un grupo también que padecen glomerulopatías de diversas etiologías, no necesariamente diabetes o hipertensión, que está presente en nuestra sociedad. Ok, ahí sí sería también interesante, doctor Orozco, una opinión acerca de este punto. Bueno, aterrizando a nuestra población, lo que es Jalisco, como contaba Marco, en Jalisco 6 de cada 10 pacientes con problema renal, con enfermedad renal. Quiero hacer un paréntesis aquí. Enfermedad renal es aquella persona que tiene un daño en el riñón, ya sea que trabaja menos, que puede ser persistentemente por más de 3 meses menos de 60, o bien hay algo más, proteinuria, hipertensión, hicimos una biopsia y encontramos algo normal, una ultrasonía y algo normal. De estas personas que tienen enfermedad renal, 6 de cada 10 son diabéticos. Desafortunadamente, el 30%, o sea, los 3 de los 4 restantes que tenemos, no tenemos la causa, son de etiología indeterminada o etiología incierta. ¿Y estos quiénes son? Son los pacientes jóvenes, pacientes de 15, 20 años, que debutan con un problema muy aparatoso, con un síndrome urémico, pero que traen un problema arrastrando quizás desde el nacimiento. Factores de riesgo como bajo peso al nacer, como ser prematuros, desnutrición en la infancia, o bien que ya traen una predisposición de la zona geográfica donde viven, y es donde entran factores desde infecciones crónicas en el riñón, que a su vez generan cicatrices, metales pesados que se depositan en el riñón y traen problemas, exposición ambiental a pesticidas,
Y bueno, los cambios dietéticos estamos subiendo actualmente, donde a veces en una bebida de 100 mililitros absorbemos una cantidad de azúcar que equivalía a veces a 3, 4 frutas. Cierto. Entonces, esa absorción tan súbita de azúcares nos está trayendo problemas de ácido úrico, y a la larga estos niveles altos de ácido úrico traen presión alta y problema renal. Entonces, no solo es el hecho de, sí, el grueso es diabetes, pero tenemos un grupo, y sobre todo en jóvenes, que son los que nos llegan casi siempre ya levantando la mano, quiero diálisis. Wow. Que no tenemos la causa que pasó. Entonces no estaríamos ya tan lejanos de pensar que un mito que antes se mencionaba mucho, es que toma mucho refresco de cola, ¿no? Es que esto, o sea, si pudiera ser entonces eso por la alta cantidad. No es tanto el color del refresco, es el endulzante del refresco. Lo dulce. Sí, okay. El endulzante, de hecho, la cantidad, o sea, no estamos diseñados para absorber la fructosa principalmente como la absorbemos en una bebida. Okay. La fructosa tiene que venir de una fruta con un proceso digestivo que va a llevar un determinado tiempo en absorberse. Okay. Sin embargo, los cambios están claro, doctor Julio, ¿puede haber algún tipo de, por ejemplo, o Marco, bueno, igual, sabemos que no lo podemos negar, se ha incrementado también la ingesta de cocaína, de heroína, de crack, bueno, las tachas. ¿Tiene que ver eso? Hemos logrado demostrar en un buen grupo de pacientes jóvenes que ya tenían algunos de los factores predeterminantes, como señaló Ricardo, pero que el culmen de su padecimiento se asoció, el acelerador inmediato a una complicación severa a esto, lo relacionó el consumo de alguna sustancia, como mencionabas, cocaína y algunos otros compuestos que son altamente y que tienen una acción vascular, ¿sí?, muy agresiva, que hacen que los pacientes de repente aparezcan de forma repentina en la consulta, referidos por alguien que no los quiso, no los pudo manejar por una hipertensión tan severa y que está vinculada a una hipertensión ya renovascular como tal, y que obviamente empiezas tu búsqueda acuciosa con ultrasonido, exámenes de laboratorio, y bueno, son pacientes que ya están tirando cantidades significativas de proteínas y ya empiezan a manejar niveles elevados de creatinina en sangre, y que obviamente si empiezas a esculcar y el paciente se atreve a abrirse de corazón contigo y a decirte, para sincerarse, doctor, tuvo algo que ver mi consumo en alguna etapa de mi vida, digo, o sea, ayer sería innegable decirle al paciente, no se preocupe, o sea, esto no podemos tapar el sol con un dedo, y desafortunadamente la incidencia es altísima, el número de pacientes que están acudiendo a la consulta que tienen algún antecedente de este tipo y que a veces no se atreven a tocar la puerta por miedo. ¿Pero miedo a qué? A enfrentar una realidad que el día de mañana va a ser inaccesible, o que lo vamos a remediar quizás de una manera poco grata, que es colocarle un acceso vascular o colocarle un catéter de diálisis peritoneal para empezar una terapia. Exacto. Digo, doc, creo que tú eres padre igual que algunos de nosotros aquí, y entendemos que la naturaleza del comportamiento humano ha migrado de manera muy severa, y bueno, es en escuelas públicas y privadas la venta de sustancias y productos tóxicos se ha incrementado de manera, alarmante y demás. Entonces, es una alerta, ¿no, Marco? Sí, no, y está demostrado que los alcaloides de la cocaína, drogas sintéticas, cristal, anfetaminas, metanfetaminas y demás causan daño directo a diversos órganos, no nada más al riñón, tanto por el efecto de la droga como por el efecto de los contaminantes con que las preparan o las cocinan, muchas de estas sustancias, ¿no? Además, el crack, ¿no? Que quema, llevan procesos, son procesos químicos durísimos. Así es. Qué barbaridad. Bueno, pues entonces estamos viendo cómo pues hay muchas causas, y que de alguna forma también, y el punto de poder en nuestros programas, doctores, hacer algo más apegado a la realidad. Sabemos que es importante la bibliografía, todo lo que es la literatura médica, pero caray, estamos viviendo un cambio en todos los hábitos, tenemos mil problemas, que yo creo que en ese sentido sí es importante verlo. Y si me permiten, ahorita regresando del corte, me gustaría que habláramos ya de cómo impacta esto en la situación, o agrava la situación que ya de por sí era difícil, en la enfermedad renal crónica. Así que sigan con nosotros, llámenos. Bueno, aquí tenemos una llamada de Laura Ramírez. Ahorita, regresando del corte, vamos a contestarla con todo gusto. Regresamos.
¿Por qué todos sonríen en el Hotel Friendly? Por tener la mejor playa y una excelente ubicación. Por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. Bueno, pues estamos hablando de la enfermedad renal crónica, pero en general la enfermedad renal puede salvarse porque puede ser que simplemente esté apenas arrancando y el tiempo es oro. Eso es bien importante y hablábamos de un punto ahorita que el doctor Julio iba a comentar antes de salir al corte que me gustaría que lo comentaras porque se me hace una palabra clave, doctor. El fenómeno que vivimos en nuestro quehacer diario no es solamente la capacidad de diagnóstica y de prescripción. Hay un fenómeno que yo lo considero el eje o el punto pivote y que lo hacemos en un ejercicio clínico diario, se llama concientización. No importa que la receta que tú elabores tenga todos los medicamentos que necesita, no importa que hayas contemplado el medicamento más costoso, vale la pena que el paciente y quienes lo atienden o sus cuidadores entiendan que lo que va a requerir de manera constante, ya sea para un trasplante, ya sea para un paciente en diálisis, ya sea para un paciente en una etapa pre, es crear un fenómeno de conciencia, que el paciente entienda, acepte vivir con su enfermedad, pero que mayormente acepte ser tratado por su enfermedad. Exactamente. Es ese para mí el punto pivote de lo que yo hago. Claro. Y ese es el galardón que de alguna manera yo le puedo poner como distintivo a mi doctor Marco Covarrubias, porque me ha creado conciencia de mi quehacer profesional para lo que sigue, ¿sí? Claro. Si el doctor Ricardo logra despertar en mí la conciencia, ¿sí?, de cómo hacer las cosas y de cómo seguir mis cuidados, que mi asesor nutricional que está en el centro del riñón me ha despertado la conciencia para que los productos y medicamentos que yo tengo que consumir Y alimentos. y alimentos sean de tales o cuales características y de fijarme que en el reporte bromatológico los compuestos sean sustancias que no contengan. Nos cuesta muy poco trabajo a veces revisar esas cosas. Eso es crear conciencia. No, yo creo que aquí tenemos un punto importante y el poder crear conciencia es que en ocasiones somos esquivos a invertir en salud, esquivos en comprar un producto, en pagar una consulta, en hacerse los estudios adecuados, pero al final lo que no sabemos y lo que estos programas y esta alianza que estamos haciendo con el Centro del Riñón es justamente esto, el crear conciencia y que en un momento dado aprendamos que mientras más pronto se aborde cualquier enfermedad, y en este caso la enfermedad renal no es la excepción, se van a ahorrar muchísimo más dinero de lo que en un momento dado va a suceder cuando ya se tenga encima ya un problema serio. Y ahorita más adelante vamos a ver esto de los costos. Antes de pasar a los síntomas, doctor Orozco, a mí me gustaría comentar acerca de ese miedo que hay a veces para el proceso de la detección. O sea, estamos hablando que es desde algo simple, que puede ser un examen general de orina, que no hay mucho problema, pero que ya después de repente escuchamos va a haber ahí una punción, te vamos a hacer eso, vamos a hacer una biopsia, y viene ese temor y ese replegarse, decir, híjole, como que no le entro. ¿Cómo poder justificar o cómo poder explicar lo mínimo que es de invasión y al mismo tiempo lo útil que es para diagnosticar? Bueno, como campaña de detección siempre ha sido ir de lo menos costoso a lo más costoso, claro, y de lo menos invasivo a lo más invasivo. En este caso, el primer paso, y que como médico lo podemos hacer, lo puede hacer hasta un personal de enfermería, es la toma de presión arterial. Ya habíamos dicho que era uno de los signos principales del problema renal. Ese es uno. El siguiente, hablando de estudios paraclínicos, es hablar de un examen de orina en el cual vemos la calidad de esa orina, si hay proteínas, si hay sangrados, si hay cilindros, o sea, si hay cristales, o sea, qué hay en esa orina. Exacto. Eso es otro marcador. El siguiente ya es una muestra de sangre, en el cual medimos sustancias. ¿Qué sustancias medimos? Urea y creatinina. ¿Por qué estas sustancias? Porque son estas sustancias que de alguna manera son estables su producción y que nos mide de alguna manera estandarizada ver con fórmulas y estimar el funcionamiento del riñón en base a estos niveles que tienen las y ver sustancias. Si nos están acumulando ya. Exactamente. Entre menos funciona el riñón, más altos son estos niveles, claro, de estas dos sustancias. ¿De acuerdo?
pero a veces también nos sirve para detectar estadios muy tempranos de la enfermedad. Cuando estas sustancias están por debajo de lo normal y es un paciente que no está desnutrido y lleva una alimentación, digamos, dentro de rangos normales, eso nos habla que el riñón está trabajando de más. Y eso finalmente, por ejemplo, en diabetes, es un marcador temprano, muy temprano, de que algo ya le está empezando a pasar al riñón. Claro. Entonces, son estudios que están al alcance de la mayoría de la población, son estudios que hay básicamente en todos lados y que están al alcance muchas veces de tomar un brazalete y tomar la presión a una persona de cualquier edad. ¿Y en qué momento entra ya el criterio de decir requiere una biopsia? Cuando ya encontramos algo anormal, valoramos cuál es la causa del problema renal. Si la causa es diabetes y todo el escenario clínico cuadra con diabetes, no hay una indicación de ser invasivo, más que solamente tomar un ultrasonido, que es algo que no hay ninguna invasión, salvo la molestia de poner un gel frío que es el transductor. El ultrasonido también es ¿sí? otro. No es algo inofensivo, que no genera ningún riesgo y que es también de bajo costo. ¿De acuerdo? Cuando no tenemos una causa y vemos un problema que nos llama la atención, un foco rojo, entonces ya nos vamos a estudios más invasivos. Claro. Estudios invasivos que puede ser que si vemos un problema de funcionamiento de vía urinaria, alguna obstrucción, algún reflujo, algo, bueno, son estudios que son de rayos X, en el cual hay que poner sondas y alguna sustancia para ver qué está pasando, o una tomografía donde hay que poner ciertas sustancias también para realzar alguna información. Y el estudio más invasivo que hay para el riñón es algo que se llama biopsia. ¿Qué es esto? Es entrar con una aguja de pequeño calibre, que es larga por la distancia que hay de la piel hasta donde está el riñón. Sí, porque luego dicen, una agujota, pues sino cómo llegan, ¿no? Sí, pero se requiere larga, no quiere decir que entre toda. Sino es de pequeño calibre, es una aguja más o menos del grosor de un catéter con el que se canaliza a alguien, se le pone suero, es más o menos el mismo calibre. Claro. Y esto se ha sellado con ultrasonido en la mayoría de los casos. Hay quien sí pueda requerir, por ciertas circunstancias especiales, algún tipo cirugía laparoscópica en el cual sí tenemos que visualizar directamente el riñón y tomar un pedacito de ahí, que igual es con esta misma aguja, nada más que lo hacemos de forma directa. Y es mínimo, digamos. Pero realmente es muy pequeño el grupo en el cual somos tan invasivos. Y la utilidad ya después de la biopsia es enorme. Es enorme. ¿Por qué? Porque estamos viendo al microscopio el riñón, le estamos haciendo varios procesos químicos, inmunológicos, incluso análisis a nivel de microscopía electrónica, en el cual ahora sí ya tenemos qué le está pasando. Claro. Y eso también nos da a veces mucho un factor pronóstico, en el cual valoramos qué tan agresivos somos con el tratamiento, es decir, siempre en medicina hay riesgos y beneficios. Entonces, la biopsia nos da desde pronóstico, nos da la mayoría de las veces el diagnóstico. ¿Por qué? Porque también en una biopsia podemos encontrar ciertas lesiones que nos hablan de que algo le está pasando al riñón, pero que tenemos que buscar qué es lo que está generando esos cambios. Y un poco como saberle por qué, ¿no? Porque muchas veces nada más, ha de ser esto y ha de ser lo otro. Entonces aquí no se vale estar lucubrando, ¿no? O sea, es así como de que vámonos directo a lo que es. Tenemos la pregunta de Laura Ramírez que nos pregunta justamente que qué síntomas tiene la enfermedad del riñón y felicita al programa y obviamente a los panelistas. Bueno, doctor Marco, aquí hablábamos que no hay síntomas. ¿En qué momento, si hay síntoma, una persona puede detectarlo? Puede decir, yo mismo o yo misma me estoy sintiendo así pesado. ¿Qué síntomas serían? Si es que los hay, pero lo más importante de todo es que si hubiera uno previo a cuando esté la cosa grave o solamente cuando ya está grave el asunto, es cuando ya empiezan los síntomas. Bueno, mira, aquí sí es importante recalcar la importancia entre la distinción de síntomas y la enfermedad renal con presencia de síntomas y la sintomática. Obviamente el escenario ideal es el preventivo, ¿no? Donde pues no suceda esto, donde estemos revisando a las personas y que salgan sanos. El siguiente escenario que uno preferiría encontrar es el de la detección temprana, de que cuando el daño renal se detecta mediante los estudios preventivos que uno se está haciendo y que se detecta en fases en las que puede uno modificar el curso de la enfermedad. Desafortunadamente la mayoría de las veces muchas de las veces cuando ya se desarrollan síntomas, pues habla de que puede estar asociado ya a un avance de la enfermedad. Estos síntomas, ¿cuáles van a ser? Son variables, ¿no? Y muchas veces van de la mano de algunas de las otras secuelas que dejan esta enfermedad. Si la persona desarrolló presión alta y pues depende también de qué tan alta es la presión que tiene la persona, porque puede tener presión elevada asintomática todavía, dependiendo del grado de tolerabilidad de la persona, hasta valores muy altos sin que en realidad sienta síntomas. Hay
casos en los que las personas sí desarrollan dolores de cabeza o otro tipo de malestares. Mareos, náusea. Mareos, náuseas también se asocian a estadios muy avanzados ya, Ok. cuando hay un acúmulo importante de los tóxicos que el riñón no está pudiendo eliminar. Dificultad respiratoria también asociado a estadios avanzados donde hay retención de líquidos, que hay, pues incluso puede haber hasta edema o hinchazón de retención importante de líquido en los Es pulmones. cuando por ejemplo, los párpados, las piernas, ¿no? se llenan de líquido, ¿no? Sí, que también eso se puede asociar tanto a retención de líquidos como a modificación de líquido, de los espacios de líquido dentro del cuerpo. Cuando el riñón tira elimina proteínas en forma anormal, puede asociarse a hinchazón en grado variable en las personas. Con esto a qué voy, a que nuevamente, y no nos vamos a cansar de decir lo importante que es la detección temprana de este tipo de padecimientos. Por supuesto. Anemia y como platicamos también, la función adecuada del riñón tiene que ver con la producción de glóbulos rojos en la sangre, y que finalmente esto nos va a llevar a cuadros de anemia que van a tener sus manifestaciones muy particulares: debilidad, fatiga, dificultad para respirar o cansancio al hacer actividades físicas menores. Ok, bueno, ampliaremos un poquito más los síntomas también después de regresar del corte, pero antes de salir yo les quiero comentar que entre 6 a 10 millones de personas en México padecen de diabetes mellitus. El 25% de los pacientes van a desarrollar la enfermedad renal crónica. Vean qué importante, porque un punto sería, más que síntomas, a lo mejor decir, si yo tengo diabetes, lo que tengo que empezar a monitorear son mis riñones. Si yo tengo hipertensión arterial, lo primero que tengo que empezar a monitorear son mis riñones. Entonces eso es ganarle tiempo al tiempo. Vamos al corte y regresamos. ¿Por qué todos sonríen en el Hotel Friendly? Por tener la mejor playa y una excelente ubicación. Por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. Por su entretenimiento y su servicio todo incluido. Pero sobre todo, por sus colaboradores que los atienden con gran calidad y amigable servicio. Hotel Friendly, una experiencia vacacional inolvidable. Bueno, pues entonces estábamos hablando de que esto es un problema de salud grave, de salud pública, y de alguna forma Acontecer Médico, junto con todos los grupos de médicos, estamos buscando fórmulas innovadoras donde podamos nosotros realmente buscar soluciones inmediatas, sin tanta burocracia, pero que también podamos nosotros disminuir el costo. Estamos trabajando en esto, y Centro del Riñón es la primera puerta que se nos abre en este sentido, por lo cual, doctores que están aquí con nosotros, les agradezco mucho la confianza que estén teniendo en nuestro proyecto. Gracias por la invitación. Y al mismo tiempo la alianza que podamos hacer, creo que va a ser invaluable. Hay algo que yo quisiera también saber, que hablamos antes de salir el corte, de que hay muchas personas con diabetes mellitus. El problema es que más de 2 millones no saben que la tienen, entonces es un problema también que hay que empezar por eso. México es un país de obesidad, por lo tanto somos un país de diabéticos, entonces es un punto. Primer consejo: chéquense la glucosa, chéquense la presión, y al mismo tiempo acudan con un nefrólogo en este caso. No se esperen, sino directamente. Hablábamos de ese punto, doctor Julio, acerca de que en riñones no hay vuelta de hoja, está el nefrólogo, y en hipertensión arterial igual, ¿no, doctor? Creo que una de las sin duda, y la gente pues obviamente tiene derecho a desconocerlo. Es nuestra obligación aclarar sus dudas, y es nuestra labor crearles conciencia en que nuestra especialidad todavía está a pesar de tantos años, todavía está en una parte medio enigmática, entre pañales, de cuándo está el nefrólogo para atender. Cuando el paciente ya está en una condición de insuficiencia, no. El nefrólogo está desde la etapa de prevención y aparición de algunos marcadores, ¿sí?, que le dan la pauta de que debe tomar acciones diferentes. Claro. Diferentes a lo que cotidianamente maneja el médico general, el internista
el cardiólogo. Estas acciones distan del criterio clínico que nosotros manejamos y obviamente en nuestra etapa de preparación vivimos una etapa de medicina interna y que obviamente nuestra forma de ver la enfermedad renal giró totalmente para ver desde un ángulo preventivo y saber que la razón de mezclar ciertos grupos farmacológicos tiene una acción de frenar, de limitar que ese daño progrese de manera acelerada. Por supuesto. O sea, el simple hecho de tener control de presión arterial es un buen indicador, sí. El hecho de que el paciente tenga un buen control de la glucosa, sí. Pero hay factores que pueden estar vinculados que no nos hemos dado cuenta, que puede ser la presencia de proteinuria, aún en presencia de control de presión arterial y presencia de control de glucosa. Y la proteinuria nadie le ha puesto un foco rojo. No, Exacto. es que el doctor nunca me dijo nada. Claro. Entonces vamos a convertirnos en dos ignorantes. El que no vio la presencia de proteinuria y el que no hizo nada. Claro, exactamente, hay complicidad ahí. Bueno, yo creo que en este caso es importante, no debe haber proteínas en orina y un simple general de orina que cuesta, no sé, 90, 100, 120 pesos, lo que sea, nos puede dar ese dato y sobre todo la cuestión de la microalbuminuria es algo todavía mucho más sensible que ya existe, ya hay una tira que da ese reporte. Y esto aquí para todo el panel, yo quisiera comentarles, yo como veo la enfermedad renal en sus diferentes etapas o procesos, yo hablaría de 6 y coméntenme, me gustaría que sean comentarios abiertamente, libremente. Primeramente, yo creo que como punto 1, detección temprana y diagnóstico oportuno. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Segundo paso, un programa nutricional renal, que esto también es algo que ya se ha estado puliendo, ya no es nada más la nutrióloga que va a hacer bajar de peso, sino esa especialización de la nutrición renal, que creo que es punto importante, qué debo, qué no puedo comer, ¿no? La otra es detener la progresión del daño renal, en este caso se aplica la del buscar algún tipo de protocolos que puedan preservar ese riñón antes de que entren a diálisis. ¿Ustedes lo manejan? Sí, Claro. También, Claro. perfecto. Y entramos al punto donde ya me gustaría que compartiéramos con el auditorio lo costoso que es la esclavitud que significa en un momento dado cuando ya entramos al punto de hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Quién lo comenta? ok. Doctor. Hace poco se tuvo un consenso, hará casi unos 2 años, hablando exclusivamente de dineros, ¿no? De costos. Actualmente la enfermedad renal en Estados Unidos, específicamente en hemodiálisis, allá 95% de los pacientes están en tratamiento de hemodiálisis. Wow. Se hablan cantidades de 100, 200 billones de dólares Wow. anuales, es lo que se está gastando ellos. Ujú. Entonces, actualmente en México, digamos que la institución que lleva más o menos estandarizadas sus cifras es el IMSS. El IMSS se gasta, digamos que en el 2% de la población, que es el rubro de maternidad y enfermedades crónicas, se gasta el 60% del presupuesto en el 2% de los pacientes, que son los pacientes que están en tratamiento de diálisis. Solamente en eso. En ellos. Hijo. Entonces, estamos hablando de costos catastróficos, tanto para el paciente que tiene derechohabiencia, como el paciente que no lo tiene y que tiene que pagarlo por sí mismo. Claro. Entonces, estamos hablando a veces de costos mensuales que superan a veces los 30, 40 mil pesos, porque no solo es el tratamiento de hemodiálisis, son medicamentos que vienen a Sí, la claro, par, por modificaciones, supuesto. son muchas cosas que vienen de la mano. En cambio, cuando es un tratamiento oportuno y en estadios tempranos, a veces el tratamiento no va más allá de 2,000 pesos mensuales, Claro. 1,000 pesos mensuales, 500 pesos mensuales, o a veces menos. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos que utilizamos a veces están en cuadro genérico y que cuestan cantidades irrisorias comparado con un tratamiento Claro. ya de tratamiento dialítico. Y ahí pasaríamos al otro punto, doctor, que en este caso está, bueno, hemodiálisis, diálisis peritoneal, pero Marco, tu área también que hemos platicado ya en programas pasados, la complejidad y la complicación que está habiendo también con la cuestión de obtener un órgano para trasplante. Entonces digamos que ese sería como que el sexto paso, ¿no? O sea, ya Sí, viene sí, hemodiálisis, diálisis, y a lo mejor viene al final lo que sería el trasplante, ¿no? Pero ¿cómo está la situación? Realmente podríamos pensar que puede salvar vidas, que el trasplante puede ser la solución. Se ve cercano que en lo privado pueda crecer o podamos implementar un muy buen programa de trasplante, doctor. Sí, bueno, pues ya habiendo pasado los pasos que se comentaban, cuando no se detectó a tiempo la enfermedad renal, se detectó, se trató, se intentó contener la progresión de la misma, pero llega un punto en el que el deterioro de la función de los riñones obligan a tratamientos sustitutivos de la función de los mismos, mediante alguna de las variantes de diálisis,
peritoneal o hemodiálisis. Hay un grupo, como comentas, de pacientes con insuficiencia renal, un grupo que pueden beneficiarse con una alternativa de tratamiento que es el trasplante de riñón. Claro. Debemos tomar en cuenta que el trasplante es solo una alternativa, no es el único el tratamiento, es una alternativa. Puede llegar a ser la mejor alternativa para ciertas personas selectas. Desafortunadamente no toda persona que necesita un trasplante es candidato a recibirlo. Hay personas que muy probablemente puedan estar en mejores condiciones en una diálisis bien controlada que si se someten a un trasplante. El principal problema del trasplante es de que el factor limitante para el desarrollo de los mismos es la disponibilidad de un órgano. Exacto. Que de hecho aquí estamos viendo esto, ¿no? Justamente lo que es ya lo impresionante, pues, de que el paciente empieza nuevamente a orinar, ¿no? Sí, estamos viendo la parte terminal de una cirugía, ya reconectado el nuevo riñón y comenzando a producir orina, ¿no? antes de terminar el caso. El trasplante es el tratamiento ideal y de elección para cierto grupo de pacientes bien seleccionados, bien estudiados, y que está demostrado que aún dentro de todo este impacto que tienen los costos, el trasplante para ciertas personas va a ser incluso más barato para quien tiene que pagar los tratamientos que mantener una persona en diálisis. Con un trasplante se puede rehabilitar a la persona para que regrese a sus actividades en la forma más productiva posible. Entonces quiere decir que sumando todo lo que le tendría que invertir a diálisis o hemodiálisis, en su momento encontrando el órgano, sí conviene una inversión como para hacerse un trasplante. Así es, ya está más que demostrado que el trasplantar es más barato que mantener a las personas en hemodiálisis. Desafortunadamente, por donde le vea uno, es un tratamiento costoso, el tratamiento de estas enfermedades, como bien lo comentabas, son catastróficas. El desarrollo de la medicina y de la tecnología va de la mano de uso de tecnologías que tienen su costo, y tratamientos complejos para enfermedades complejas no existen de costos limitados, sino nada más en nuestra área. Si ves otras disciplinas, tratamientos de procedimientos neuroquirúrgicos o cardiovasculares avanzados también tienen su costo, ¿no? El uso de prótesis. Nos contentamos, nos da mucho gusto cuando sabemos de un procedimiento nuevo que existe, pues sí, pero sabemos que detrás de todo esto, innegablemente y desafortunadamente, va la cuestión de costos. Doctor, una conclusión de esto, para despedir el programa. Los costos se han ido abaratando conforme el desarrollo de esto, no se han podido abatir, pero sí han disminuido, ya tanto el desarrollo de más alternativas de tratamiento de inmunosupresores y demás se ha ido abaratando. Es factible actualmente poder realizar este tipo de procedimientos incluso en medios privados. Excelente. Claro, sigue siendo la limitante de la disponibilidad de órganos. Se está trabajando en diversos ámbitos y niveles para poder aumentar la disponibilidad de donantes fallecidos. Seguimos dependiendo del donante vivo en Latinoamérica. Tres cuartas partes de los trasplantes son producto de ¿Qué te parece si el siguiente programa nos dedicamos de lleno a ver todas esas perspectivas? Parece excelente. ¿Te parece? Y ya para ir despidiendo el programa, Julio, doctor, ¿alguna última recomendación? Que no olvide el auditorio que Centro del Riñón se crea con el objetivo de despertar un fenómeno social diferente para el tratamiento de esta enfermedad, que hoy es un problema para el sector salud en todo el mundo. Nuestro país, desafortunadamente por su alta incidencia con pacientes en etapas muy avanzadas, está viviendo un fuerte dolor de cabeza para el bolsillo, ¿sí?, de la sociedad, y obviamente por eso creemos que la puerta está abierta para acercarse de manera muy temprana para aquellos que tengan un familiar o alguien que nos necesite. Estamos dispuestos a atenderlos y escucharlos. Excelente. Doctor Orozco, ¿pues ya para despedir el programa? Bueno, reforzando lo que decía Julio, en Centro del Riñón tenemos un equipo integral, y el paciente que tiene problema renal, pues obviamente es un paciente que se va a enfermar de más cosas, ¿no? Claro. Como cualquier ser humano. Entonces, se ha logrado tener el equipo completo de especialistas, tanto nefrólogos, cardiólogos, especialistas en nutrición renal, para dar el mejor manejo y el manejo integral, y sobre todo dentro de una misma línea, ¿no?, de un mismo equipo, y de manera que el paciente optimice sus recursos, ¿no? Claro. Porque nadie está peleado con cuidar sus recursos que hay, y sean pocos o muchos, pues siempre se tienen que optimizar de la mejor manera. Eso es muy importante. Además, pues de alguna manera lo platicábamos, hay esa disposición y la calidad humana, el ser empáticos con los pacientes, una buena atención, formalidad, en fin, creo que
vamos a hacer un muy buen trabajo en conjunto y nuevamente agradecerles esa confianza, su presencia esta tarde. Muchísimas gracias, doctores. Gracias por la Y a invitación. ustedes por estar aquí con nosotros todos los jueves. Próximamente vamos a hablar sobre lo que es trasplante y ya los mantendremos informados. Si a lo largo del programa han visto algo que ustedes requieren, llámenos y a partir ya de ya los podemos empezar a orientar y llevar de la mano hasta que obtengan su servicio médico con el profesional de la salud que ustedes necesitan. Ricardo Ursúa, como siempre, me despido de ustedes y agradecerles como siempre su atención y sobre todo la aceptación en sus hogares. Muchas gracias.